La noche en que todo se rompió, la anciana se sentó sola en el enorme comedor de su casa, mirando una mesa preparada para 6 personas que nunca llegaron. Las velas se consumían lentamente, derramando cera como lágrimas silenciosas. Había pasado su vida construyendo esa fortuna ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio, creyendo que el amor se heredaba igual que el dinero. Esa noche entendió, con un dolor que le apretó el pecho, que se había equivocado. Sus propios hijos la habían traicionado. No con gritos ni golpes, sino con algo mucho más cruel, el abandono calculado y frío, firmado con documentos legales y sonrisas falsas. Durante semanas había sentido que algo no estaba bien. Visitas cada vez más breves, llamadas que no llegaban, miradas esquivas. Hasta que un día, su abogado le explicó que la casa ya no era suya, que las cuentas estaban congeladas y que sus hijos habían decidido que lo mejor era internarla en una residencia, lejos, donde no pudiera estorbar. Ella escuchó en silencio, sosteniendo su bolso con manos temblorosas. No lloró. No gritó. El dolor fue tan profundo que la dejó vacía. Cuando salió del despacho, el mundo parecía más pequeño, más oscuro, como si la luz hubiera perdido sentido. La residencia era fría, impersonal, llena de pasillos largos y relojes ruidosos. Allí nadie la conocía como la mujer fuerte que fue, solo como una anciana más, rica pero inútil. Pasaba las tardes sentada junto a la ventana, observando árboles que se mecían con el viento, preguntándose en qué momento sus hijos dejaron de verla como madre. Cada día esperaba una visita que nunca llegaba. Cada noche rezaba en silencio, no pidiendo justicia ni venganza, sino entendimiento. Quería saber qué había hecho mal. Un día, sin embargo, algo cambió. Fue una mañana lluviosa cuando los vio por primera vez. 2 niños, empapados, delgados, con la ropa gastada, se refugiaban bajo el alero de la residencia. Nadie sabía de dónde habían salido. El personal los miraba con desconfianza, pero la anciana sintió algo distinto. Algo en el modo en que los niños se sostenían la mano, en cómo compartían el poco pan que tenían, despertó en ella una ternura olvidada. Con el paso de los días, los niños comenzaron a aparecer con frecuencia. Se llamaban Mateo y Lucía. Eran hermanos y huérfanos. Dormían donde podían y sobrevivían gracias a la caridad. A veces se acercaban a la ventana de la anciana y le sonreían. Ella les devolvía la sonrisa, y ese simple gesto se convirtió en el momento más esperado de su día. Un día, reuniendo valor, les habló. Les preguntó sus nombres, su historia. Los niños no se quejaron, no reclamaron nada. Hablaron de sus padres con amor, de cómo rezaban cada noche para no perder la fe. Esa fe era algo que la anciana había perdido sin darse cuenta. La había cambiado por contratos, propiedades y seguridad. Escuchar a los niños hablar de Dios con una convicción tan pura la conmovió profundamente. Mateo decía que, aunque no tenían nada, creía que alguien siempre los cuidaba. Lucía cerraba los ojos al rezar, como si realmente pudiera sentir una mano invisible sosteniéndola. La anciana comenzó a esperar sus visitas no solo por compañía, sino porque cada palabra de esos niños sanaba una herida que creía incurable. Con el tiempo, comenzó a compartir con ellos pequeñas cosas, un abrigo, un poco de comida, cuentos de su juventud. Los niños la escuchaban como si fuera un tesoro. Nadie la había mirado así en años. No veían su dinero, ni su casa perdida, ni su apellido. Veían a una abuela. Y eso la hizo llorar una noche, de rodillas, agradeciendo por primera vez en mucho tiempo. Pero la traición de sus hijos aún no había terminado. Un día recibió una carta fría, firmada por los 3, en la que le informaban que dejarían de pagar su estancia. Decían que ya habían hecho suficiente. La anciana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esta vez sí lloró, con un llanto desgarrador, de esos que nacen del alma. No sabía a dónde ir, ni qué hacer. Estaba completamente sola. Esa tarde,
Mateo y Lucía la encontraron con los ojos rojos. No preguntaron demasiado. Se sentaron a su lado y le tomaron las manos. «Vamos a rezar», dijo Lucía con una seguridad que desarmaba. Rezaron con palabras simples, sinceras, pidiendo ayuda, protección y esperanza. La anciana cerró los ojos, y por primera vez no sintió miedo. Sintió paz. Días después ocurrió algo inesperado. Una mujer del personal, que había observado el vínculo entre la anciana y los niños, decidió intervenir. Contactó a una organización benéfica, habló de la injusticia, de los niños, de la fe que parecía mover montañas. La historia llegó a oídos de personas que aún creían en la bondad. Abogados ofrecieron ayuda gratuita. Se descubrió que los documentos firmados por los hijos eran fraudulentos. La ley, lenta pero firme, comenzó a corregir la traición. La anciana recuperó su casa, sus bienes y, lo más importante, su dignidad. Pero algo en ella había cambiado para siempre. Cuando todo volvió a estar en orden, tomó una decisión que sorprendió a todos. Buscó a Mateo y Lucía. Los encontró en el mismo lugar donde los conoció, bajo la lluvia, aferrados a su fe. Los llevó a su casa, no como un acto de caridad, sino como un acto de amor. Los adoptó, no con papeles solamente, sino con el corazón. Sus hijos biológicos intentaron volver, atraídos por la riqueza recuperada. Ella los recibió con calma, sin rencor, pero con firmeza. Les dijo que el perdón no siempre significaba devolver lo que se había roto. Que el amor no se compra ni se exige. Les deseó paz y cerró la puerta, sin odio, sin lágrimas. En esa casa, que antes estuvo llena de silencio, ahora se escuchaban risas, oraciones antes de dormir y pasos pequeños corriendo por los pasillos. La anciana ya no se sentaba sola frente a una mesa vacía. Mateo y Lucía la llamaban abuela, y cada vez que lo hacían, ella sentía que su corazón, antes traicionado, volvía a latir con fuerza. Aprendió, al final de su vida, que la verdadera riqueza no estaba en lo que dejó a sus hijos, sino en lo que los niños huérfanos le enseñaron. Que la fe sincera puede salvar incluso a quienes lo han perdido todo. Y que a veces, quienes no comparten tu sangre son los únicos capaces de salvarte el alma.